Oh Señor Jesús, hoy daremos continuidad al libro La maravillosa invitación de Dios al hombre. Autor Pedro Don. Versículo para disfrutar, orar, leer. 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Sí, amén, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. La línea ministerial del Nuevo Testamento. El ministerio del Nuevo Pacto tuvo un inicio glorioso. Jesús nuestro Señor pavimentó la línea ministerial neotestamentaria a los 30 años de edad. Él comenzó su ministerio terrenal, que duró cerca de 3 años. Jesús, en su ministerio, realizó muchas señales y milagros, consolidando el principio del nuevo pacto entre Dios y el hombre. La fidelidad y obediencia de Jesús al cumplir la voluntad del Padre produjeron la Iglesia, que entre otras funciones tiene la incumbencia de ejecutar la voluntad de Dios, dando continuidad al ministerio del nuevo pacto. La línea ministerial del Nuevo Testamento es única. Incluso después de la muerte del apóstol Juan, este ministerio todavía permanece entre nosotros y perdurará hasta la venida del Señor. La cúspide del plan de Dios está en el Evangelio de Juan, en los capítulos del 14 al 17. Vale la pena disfrutar de esta porción de la Biblia con calma, lentamente, versículo por versículo. Es así como seremos llevados a la cumbre de una montaña para ver de forma panorámica todas las cosas espirituales. El enfoque es la obra de Dios. A lo largo de cada era, el Señor ha buscado siervos fieles para dar continuidad al ministerio del nuevo pacto. Antiguamente, muchos siervos de Dios vivieron de manera consagrada y contribuyeron para el avance de su obra. Sin embargo, además de la obra de Dios, ellos eran admirados y sus nombres eran exaltados. Los mismos cristianos no eran conscientes de que los hombres usados por Dios solo eran canales para hacer su obra. En 1 Corintios 3 leemos: porque aún soy carnales, pues habiendo entre nosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. En esta porción de las Escrituras, Pablo intenta iluminar a los corintios al decir que Apolos y él eran solo siervos, es decir, esclavos, por medio de los cuales las personas eran guiadas a creer en el Señor. Continuando, en los versículos del 6 al 8 leemos: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aquí el apóstol afirma
que el crecimiento proviene de Dios. Los siervos tales como Pablo y Apolo son solo colaboradores. Unos tienen la función de plantar y otros de regar. Todos al final recibirán su recompensa, conforme a su propia labor, pero el enfoque está en la ejecución y conclusión de la obra de Dios en la tierra. Nadie puede recibir el mérito de algo realizado por Dios. Solamente el Señor es digno de recibir admiración, honra, alabanza y adoración. Nuestro enfoque no debe estar en ser exaltado. Exaltar a alguien es desmedro de otro, o incluso en juzgar quién es más capaz para realizar la obra de Dios. No debemos tener ni promover preferencia entre aquellos que el Señor puso en el liderazgo de las iglesias. Nuestro enfoque es colaborar con el Señor en aquello que Él nos capacitó para que la iglesia sea una labranza que resultará en edificio de Dios. En el versículo 9 leemos, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Por otro lado, es importante resaltar que existía una diferencia en el llamamiento y la función de Pablo y de Apolo. El ministerio iniciado por el Señor Jesús, que pasó por los 12 primeros apóstoles, fue entregado a Pablo. Él fue levantado por el Señor para dar continuidad al ministerio del nuevo pacto, especialmente entre los gentiles. La iglesia en Corinto debía someterse al liderazgo de Pablo. Oh Señor Jesús, buen disfrute de la palabra. Amén.